Yo estoy muy contenta de estar presente aquí porque la verdad es que creo que de las cosas que mejor me he llevado de ser médico es cuando llegas a tener una relación equivalente con el paciente. ¿A qué se refiere? A que el paciente se porta de tal manera que llegas a admirarlo, que te enseña cosas, ¿no? No solo tú le proporcionas al paciente, el paciente también te proporciona muchas de esas cosas y Adrián es uno de esos pacientes que te enseña que siempre se puede ir más allá. Entonces, bueno, en esta presentación Adrián me sugirió, primero explicarles qué es la medicina interna, cómo la medicina interna puede o participa en los pacientes con discapacidad y cuáles serían las consecuencias de que no tuvieran el apego a su tratamiento para la discapacidad, ¿no? Bueno, traemos una presentación que igual luego se las puedo compartir porque no se puede proyectar, pero bueno, el primer punto, a lo mejor muchos no saben qué es un internista. Los internistas pues somos médicos que vemos a pacientes adultos, vemos de 18 años en adelante. Nosotros en realidad casi siempre cuando los refieren con nosotros, nosotros vemos todo el aspecto que involucre la atención de un paciente, desde la prevención de enfermedades, el diagnóstico oportuno, el tratamiento y el seguimiento, que eso es muy importante. No se queda en tratar una enfermedad, sino seguir a ese paciente para volver a ese ciclo de hay que prevenir otras enfermedades. Finalmente, mientras vivamos, siempre algo nos puede pasar. Habitualmente vemos pacientes cuando tienen un diagnóstico difícil. ¿Por qué? Porque ya pasaron por varios médicos y no encuentran el diagnóstico. Casi siempre esto sucede cuando son presentaciones o enfermedades habituales, pero que tienen una presentación muy rara. No siguen la norma, no siguen la regla y entonces ahí se hace difícil. Se hace difícil saber qué es lo que tiene el paciente y pues sí genera mucha dificultad al paciente y a veces hasta a nosotros, ¿no? Llega a puntos que sí ya nos desesperamos y decir, ya por favor, necesitamos saber qué tiene para poder tratarlo oportunamente. Y también, pues obviamente dentro de ese tratamiento implica evitar el mayor número de complicaciones, que para nosotros, desde el punto de vista médico, nosotros decimos, vamos a evitar la complicación, pero si lo vemos en realidad, desde el punto de vista social, eso se llamaría discapacidad. Nuestra gran obligación es tratar de la mejor manera las enfermedades como se van presentando para evitar que el paciente vaya teniendo secuelas, que la mayoría de las veces podría ser discapacidad. Entonces, el objetivo final de nosotros cuando vemos a un paciente es sobre todo cuando ya tiene alguna discapacidad, secuela, complicación, es que alcance la mayor recuperación posible. Y recuperación posible muchas veces funcional, pero recuperación funcional. Como que nosotros vamos teniendo metas a corto, mediano y largo plazo. Muchas veces la primera meta es hay que saber qué tiene, después hay que tratarlo lo mejor que se pueda, después sacarlo en caso de que esté en un hospital, sacarlo del hospital, que pueda estar en casa, ya de estar en casa, irlo recuperando y que recupere la mayor funcionalidad que se pueda. Pues no siempre no se obtiene la que queremos, pero es verdad que siempre nos llevamos muchas sorpresas. Yo la verdad he tenido muchísimas sorpresas con algunos pacientes que yo decía, no creo que se pueda recuperar y a través de los años, 1 o 2 años de un tratamiento correcto y rehabilitación, nos hemos llevado muchas sorpresas. Y el objetivo final es que se pueda reintegrar a la sociedad. Nosotros cuando los vemos decimos lo que más deseamos es que si este paciente, que sabemos que una persona es muchas cosas, cuando llega con nosotros es un paciente, pero sabemos que es papá, algunos trabajan o algunos son cuidadores primarios y dices, esta persona tiene muchas funciones y lo más importante es que se pueda reintegrar en la medida de lo posible a volver a hacerlas, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y ahora en la parte que veníamos a ver cómo podemos nosotros podemos intervenir en los pacientes con alguna discapacidad, pues en todos estos puntos. Y algo que les iba a dar alguna información para que se fueran haciendo conscientes de que se puede hacer mucho por la discapacidad. A veces nosotros tenemos el concepto de discapacidad, suena a una sentencia, ya no se va a quitar, esto es para siempre. Hay discapacidades que sí son permanentes, hay algunas que son transitorias, hay algunas que progresan dependiendo de la enfermedad y la causa. Pero quería darle varios datos para que se fueran haciendo conscientes de que podemos hacer mucho.
A lo mejor algunos ya están en una fase de discapacidad que se puede hacer siempre. Eso es otra cosa que hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo. Siempre se puede ofrecer algo independientemente de la fase en la que estés. No es porque, ay, no, ya le pasó esto, ya, ni modo, ya así como que ya lo desechamos, ya no sirve. No es verdad, siempre se puede hacer algo en todas las fases. Y bueno, para empezar con algunos datos para que ustedes se vayan haciendo conscientes. Uno, buscando el INEGI en el 2023 recabó una encuesta sobre discapacidad que la publicó el año pasado, igual con motivo del Día Internacional de la Discapacidad. Ahí hay algunos datos que a mí me parecieron sorprendentes, porque nos hace conscientes de muchas cosas. Uno, que la discapacidad, el rango o la población que tiene mayor discapacidad son los adultos. Nosotros orientamos la discapacidad, casi siempre dices, ay, al niño que nació mal, al niño que tiene parálisis cerebral, pero en realidad son la menor población. En México, la mayor parte, bueno, les iba a enseñar una gráfica, pero bueno, la mayor población o donde empieza la mayor porcentaje de población con discapacidad es a partir de los 50 años. De ahí en adelante va incrementando el porcentaje de población con discapacidad. Y les voy a decir por qué. Uno, porque la siguiente gráfica, pues con la edad es más probable que estemos enfermos, es más probable que nos hayan pasado cosas. Dos, simplemente con ser adultos mayores no significa que tengas que tener discapacidad, pero es más probable por todo lo que has vivido, por el desgaste habitual de vivir. La segunda dato de esta encuesta que me llamó mucho la atención es, las deficiencias o discapacidades que mayor se reportaron en el 45% fue la de ver, que no ven aún usando lentes. Y la segunda discapacidad más frecuente fue no poder caminar o subir o bajar escaleras, pues por tu propia ayuda, ¿no? Y entonces aquí yo cuando lo veo, pues a mí me hace todo un sentido, en el sentido de que, pues en México, de las enfermedades más prevalentes es diabetes, un diabético que no se cuida, infinidad vemos en el hospital, que ya no ven por la diabetes, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues que la discapacidad más frecuente sea no ver, en adultos tiene sentido. El otro dato muy importante que también quería darles en la encuesta, reportan cuál es la causa de la discapacidad. Y la causa más frecuente en un 43% fue una enfermedad. Entonces, no es que hayamos nacido así, no es que no se podía hacer nada, siempre se puede hacer algo. Entonces, la causa más frecuente en el 43% es la enfermedad. La segunda causa más frecuente es la edad avanzada. Y la tercera causa es nació así. Entonces, y eso representa el 14%. Entonces, si nos damos cuenta de toda la discapacidad que vemos en nuestra sociedad, solo un 14% realmente no se podía prever, porque ya nació así, o sea, ahí no hay más que hacer. Pero el resto sí hay algo que hacer. Y a lo mejor nosotros asociamos a discapacidad, ay, pues le pasó un accidente, no puede hacer nada. No, y los accidentes también son el 11% de las causas de discapacidad. Y dices, bueno, hay accidentes que no se pueden prevenir, es verdad. También se puede hacer mucho para prevenir accidentes, pero bueno, la causa más frecuente entonces es las enfermedades y la discapacidad. Entonces, por las enfermedades podemos hacer mucho. Y en esta otra gráfica les iba a mostrar, porque está muy padre, muestra de acuerdo al grupo de edad las causas más frecuentes de las enfermedades que produzcan discapacidad. Y en esta gráfica solo les quería mostrar que obviamente nos tenemos que adaptar de acuerdo a la edad. Cuando son jóvenes, de los 20 a los 45 años, entre 10 y 45 aquí mostraron, quería hacerles conciencia de eso, hasta un cuarto, 25 a 33% de las enfermedades que causan discapacidad son enfermedades mentales, neurológicas o asociadas al consumo de sustancias, o sea, a la drogadicción, alcohol, tabaco. Entonces, finalmente dice, sí, es impactante que hasta una tercera parte en una población joven, estrictamente, también pueda tener discapacidad, pero la mayoría o algunas podrían ser secundarias enfermedades que se pueden tratar para evitar que no les repercute la funcionalidad, que tengan la enfermedad, pero una enfermedad bien tratada no te tiene por qué interferir en tu actividad. Y la otra, pues el abuso de sustancias que está incrementando considerablemente. Y a medida que, bueno, ya nos vamos envejeciendo, ya las causas más frecuentes obviamente son diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Cardiovasculares me refiero a enfermedades del corazón, a hipertensión. Entonces, pues el panorama va cambiando. Entonces, pues obviamente
actuamos de acuerdo al grupo de edad del paciente y de acuerdo a eso van a ser las acciones, ¿no? Y aquí solo les quería mostrar, bueno, en esta les mostraba cuáles eran las causas o las enfermedades más frecuentes por grupo de edad en los jóvenes de enfermedades mentales, porque muchas de ellas se puede hacer algo, o sea, no es como que digas, uy, ya. En los de 20 a 60 años de edad, las causas más frecuentes son ansiedad, depresión, autolesión y somatización en el 36%. Y si uno lo ve, dices, ninguna de estas enfermedades no es curable. No es que no se curan, son tratables. Todas con un buen tratamiento las puedes controlar para que el paciente sea funcional. Pero es impresionante que el 36% de estos pacientes sea una ansiedad, una depresión que realmente sí existen tratamientos efectivos para controlarlo y que sea algo que te limite. Aunque no lo crean, nosotros cada vez vemos más pacientes que incluso antes era cuestionable dar una incapacidad formal por una enfermedad mental, emocional, podríamos decirlo. Porque alguien diría, pero ¿cómo es que no te puedes levantar de tu cama? ¿Pero cómo es que no puedes ir a trabajar? Pero, pues obviamente también, dependiendo de la severidad de la enfermedad, hay momentos que cuando alguien tiene una crisis de depresión, hasta incluso con intentos suicidas, a lo mejor aunque quieras, no puede ser funcional. Entonces, cada vez para nosotros es más frecuente encontrarnos con pacientes jóvenes que se encuentran limitados por estas enfermedades o incluso muchas veces que somatizan. No tienen idea a veces cuántos pacientes hemos tenido jóvenes que llegan y, no sé, algún día me tocó un joven de 29 años que llegó porque había convulsionado. Él lo describió así. Fue a su clínica, dijeron no le encontramos nada mal, le damos tratamiento y ya. Él volvió a convulsionar, aparentemente lo describía como una convulsión. Y bueno, pues llegó con nosotros y dijimos, estamos obligados a descartar que de verdad no tenga algo que le esté provocando esa convulsión. Pues bueno, obviamente hicimos todos los estudios, todo lo que se puede hacer, resonancias, electroencefalogramas. El paciente nunca había convulsionado. Era una pseudocrisis. Y eso estaba desencadenado por la ansiedad que le provocaba el trabajo. Estaba en un trabajo donde estaba sufriendo mucho acoso laboral. Él ya no encontraba como, obviamente no lo hizo consciente, no es que él lo haya planeado, sino, digamos, su capacidad de lidiar con ese estrés lo llevó a llegar al punto de convulsionar. Algunos nos llegan con dolores de cabeza. El chiste es que sí puede tener una gran repercusión. Y también, pues aquí hay medidas que no forzosamente tienen que ser medicamentos, sino aprender a lidiar y manejar el estrés, tener recursos para manejar este estrés para que no te lleve a ese punto. Y bueno, de aquí solo les iba a comentar eso. La segunda causa es de más frecuentes en estos grupos de edades, es el abuso de sustancias. Eso totalmente se puede hacer mucho por eso. El dolor de cabeza y ya enfermedades que sí no se puede hacer, pero se pueden tratar, que es la esquizofrenia y trastorno bipolar. Ahí sí a lo mejor no le cuestionas tanto. Dices, pues sí es una enfermedad mental complicada, sí requiere muchos tratamientos, muchos medicamentos que provocan muchos efectos adversos, pero es el menor porcentaje. El mayor porcentaje se puede tratar. Y en los adultos mayores, las principales enfermedades pues ya va hacia depresión, ansiedad y demencia o deterioro cognitivo. Y había otra cosa que les quería mostrar de la importancia de por qué desde el punto de vista de la medicina, pues en realidad se puede hacer mucho, aunque no es lo único, para mejorar la presentación. Ajá. Aquí está. Sí. Entonces, eso es como en cuanto al grupo de jóvenes. En cuanto al grupo ya de una población más adelante, también que es importante que les quería mostrar, es que estos resultados son de un estudio que hizo en España. En España estudian mucho a la población adulta mayor y ahí evaluaron 16 enfermedades que son frecuentes y muchas en México. Hipertensión, enfermedades del corazón, EPOC, infartos cerebrales, diabetes, artritis reumatoide, fracturas de cadera, enfermedades psiquiátricas. Y se veía el tener esta enfermedad, cuánto riesgo te aumentaba la posibilidad de tener una discapacidad. Si tenías una enfermedad, el riesgo aumentaba 1.9 veces. Dices, bueno, una enfermedad a lo mejor es tolerable, no pasa mucho. Cuando tienes 2, el riesgo ya aumenta 4 veces. Cuando tienes 4, el riesgo aumenta 13 veces.
Y la verdad nosotros es muy frecuente que veamos pacientes con 4 o hasta más. Es muy fácil. Si piensas que dentro de estas enfermedades que se consideraron estaba incluso la obesidad. Sí. Voy en... Si quiere adelantarle. Si quiere, ya vamos más adelante. Más. Atrás, perdón. Atrás. Bueno, es lo que decía, las enfermedades, nosotros fácilmente encontramos pacientes adultos que tienen diabetes, hipertensión, colesterol alto y obesidad. Ya con eso, ya hicieron solo con eso 4 enfermedades en un paciente que tú ves como si nada, ¿eh? No, ni siquiera es un paciente que uno vea realmente enfermo. Ni siquiera adelántele. Y entonces, de ahí la importancia de por qué la comorbilidad, que comorbilidad se llama tener 2 o más enfermedades, aumenta el riesgo de discapacidad. ¿Por qué? Porque tener más enfermedades implica más medicamentos, más efectos adversos, más riesgo de progresión de la enfermedad, más riesgo de hospitalizaciones que empeoran la calidad de vida y finalmente esto nos va a llevar a la discapacidad. Y la discapacidad me refiero a lo mejor un diabético que ya tiene o pie diabético o tiene problemas de visión. La propia discapacidad después va a hacer que las enfermedades empeoren. ¿Por qué? Y ustedes dirían, ¿por qué? Si esta discapacidad, no sé, a un paciente que le da un infarto cerebral y queda con disminución de la movilidad y tiene diabetes y tiene hipertensión, va a ser más difícil que él de manera autónoma pueda tener el control de sus medicamentos si alguien no lo ayuda, si alguien no lo apoya. Aquí dice, incluso una discapacidad te puede predisponer al desarrollo de nuevas enfermedades. ¿Por qué? Igual, si estás inmovilizado por la razón que sea, si esa persona no modifica su dieta, no sigue su tratamiento y no se mantiene activa dentro de lo posible, lo que sigue es que tenga obesidad. Y si ya tenía predisposición, ahora va a hacer diabetes. Y así se van juntando las enfermedades. De algo que parecía una cosa, se va haciendo como una bola de nieve enorme. Y algo aquí que también contribuye, que ya había comentado, el aislamiento social, ¿no? Esto va a llevar a empeorar la enfermedad y luego más enfermedades, a más discapacidad. El chiste es que se forma un círculo vicioso. Con esto, la verdad, no es para espantarlos, sino para favorecer o ayudarlos a tomar la decisión de que lo mejor que podemos hacer es ser responsables de nuestras enfermedades, apegarnos lo más que se pueda al tratamiento, porque tampoco aquí, como a veces dice, la comorbilidad, tener muchas enfermedades no es sinónimo de discapacidad. Se vuelve una discapacidad si no haces nada, si no te apegas al tratamiento. Adelante. Y bueno, aquí les quería poner un ejemplo muy rápido de cómo se pueden hacer muchas cosas para cuando vemos a un paciente. Digamos, obviamente es una foto de internet, no es de ningún paciente en específico. Aquí les pongo el ejemplo de Raúl, 35 años. A veces él podría llegar con nosotros solo porque en esta temporada le da gripa. Pero cuando nosotros los interrogamos, bueno, hacemos la historia, ya sabemos que él viene de una familia que tiene diabetes. Tiene un índice de masa corporal que nos permite saber clasificar la obesidad y él tiene obesidad, pero no tiene ninguna enfermedad que él reconozca. En este punto, nosotros, pues obviamente le das tratamiento para la gripa, pero eso es lo de menos, pues se le va a quitar, es un cuadro agudo y ya. Pero desde aquí, desde que vemos a un paciente que aparentemente está normal, que uno diría, ¿qué le puede pasar a este chico? Nada. Desde aquí nosotros ya podemos hacer algo para prevenir la enfermedad a largo plazo, que es, tiene factores de riesgo, es latino y por la edad ya le toca un escrutinio para ver que no tenga diabetes. Entonces, actuar correctamente sería darle tratamiento, pedirle unos estudios generales para identificar de manera temprana que no tenga diabetes, indicarle un plan ya de nutricional y de ejercicio por la obesidad y orientar en cambios en el estilo de vida en cuanto a horas de sueño, a que no consuma sustancias, a sugerir estrategias para el manejo del estrés, que esto sería verlo de manera global para evitar todo lo que le puede pasar a esa edad. La siguiente. Pero bueno, como habitualmente nos pasa, el paciente le das tratamiento, se siente bien y ya, dice yo ya estoy bien, no tengo nada. Pero bueno, nos lo volvemos a encontrar 10 años después.
Y Raúl no hizo nada de lo que le dijimos porque él solo iba por la gripa y después de la gripa se curó y ya no le importó. Entonces, 45 años ahora que nos lo encontramos, él ya dice que le diagnosticaron diabetes hace 2 años, en lugar de bajar de peso subió, aparte ya le identificaron que también tiene el colesterol alto, debido al estrés que ha venido teniendo por la carga económica o por las limitaciones económicas para cumplir con lo que requiere su familia, empezó a fumar desde hace 1 año, consume alcohol desde hace 3 años. Entonces, no solo la cosa no cambió, se puso peor. Entonces, ya aquí lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, la prevención primaria ya se nos fue, porque no lo identificamos a tiempo. El diagnóstico oportuno pudiera ser de estas enfermedades, pero ahora lo que nos tenemos que enfocar es en el tratamiento integral. Si nosotros no tratamos todo esto, se va a traducir en un tipo de discapacidad, porque fumar, tomar, más aparte ser diabético y tener obesidad, dices, esto es una historia anunciada de que si no le haces nada, va a terminar con un infarto del corazón o un infarto cerebral. Entonces aquí hay que darle el tratamiento correcto. La siguiente. Que aquí es donde podemos actuar para evitar la discapacidad, cuando todavía no ha sucedido. Entonces, ¿la discapacidad se puede evitar? Pues sí. Pero bueno, así es como más o menos vemos los pacientes, ¿eh? O sea, esto es como nuestro día a día. Raúl, pues medio se apegó al tratamiento, pero ya llegó a los 60 años. Tenía mal tratamiento para sus enfermedades. Ya no fuma, pero ahora solo consume los fines de semana. Y dice que sus medicamentos para la diabetes no se los toma el fin de semana porque toma alcohol. Entonces, para que no haya problema, mejor esos días no se lo toma. Y entonces tiene diabetes mellitus, pero ahorita como no se apegó bien al tratamiento, ahora ya tiene retinopatía diabética, que afecta ya la visión, la retina. Ya tiene neuropatía diabética, le hormiguean los pies, siente sensación de quemazón, de ardor, y también ya los riñones empezaron a dejar de funcionar. Entonces, un tratamiento que no se dio correcto, que todo lo que influye en un tratamiento no se llevó de manera correcta, pues ya se tradujo, ahora sí, en discapacidad. Si no haces nada, es discapacidad. Nosotros a lo mejor así lo ponemos en nuestra historia clínica, pero el paciente así te lo traduce, que ya le cuesta trabajo para sus actividades laborales, dependiendo. No sé, hay gente que luego dice, es que me dedico a reparar relojes. Ya, o sea, con una mala visión, ya. Luego los pacientes, aparte del daño funcional o físico, empiezan a generar mucho, mayor riesgo de depresión y ansiedad. ¿Por qué? Porque luego los pacientes ya tienen miedo. Ya cuando llegan a un punto que les dices, oye, ¿tienes todo esto? No, es que ya tengo miedo de que qué tal si me da un pie diabético y me lo cortan, y están preocupados. Y entonces ya se vuelve un círculo vicioso que lo hace llenarse de muchas cosas más difíciles de manejar. Bueno, y adelante. Y finalmente, si a este paciente no le haces nada todavía, aunque ya esté muy avanzado, todavía puede llegar y lo siguiente que lo ves es llega a hospitalizarse porque le dio un infarto cerebral. Y entonces dices, no, una discapacidad que a lo mejor solo era visual, ahora es la visual, más todas las secuelas que le dejen. Y el chiste con todo esto, siguiente, Adrián, es que vean que a lo largo de todo la edad, de la evolución de ese paciente, siempre se pudo hacer algo. Pero pues si no lo haces, vas a pasar a la siguiente fase, que implica discapacidad o más complicaciones. Entonces aquí no hay problema pues con tener enfermedades, a veces no se pueden evitar, sino tratar de ser lo más responsable que se pueda con la enfermedad cuando ya te tocó. O sea, si ya no se puede evitar, pues no hay, pero hay que ser responsables. Y bueno, aquí ya nada más, de manera más rápida, ¿cuáles son las consecuencias de no adherirse al tratamiento que se indica? Va a afectar la respuesta, o sea, la mejoría en el paciente. Algo muy importante, que en realidad esto es lo que ve el paciente, la calidad de vida y el costo para el paciente y para el sistema de salud. Adelante. Ella no avanza. Bueno. Aquí solo para decir, la respuesta clínica, pues obviamente le pasa lo que vimos en el caso, pues no vas a alcanzar las metas de tratamiento, va a progresar la enfermedad, vas a tener más complicaciones, más hospitalizaciones y en fin. Y la siguiente, en cuanto a la calidad de vida, es lo que quería demostrarles. En la calidad de vida esto es lo que no se alcanza si no nos esforzamos.
La calidad de vida la podemos ver desde el punto de vista físico, emocional y social, que es lo que abarca toda la salud. Adelante. Y en la capacidad física, pues, si no nos apegamos al tratamiento, pues no vamos a tener una mejoría en el estado físico. Algo que es importantísimo para los pacientes, mantener la independencia y realizar las actividades diarias con las menores limitaciones. A lo mejor es imposible, pero con las menores limitaciones. Desde el punto de vista emocional, el que todo vaya mejor va a reducir el estrés, va a dar una sensación de control de la salud y va a disminuir el miedo por pensar que la enfermedad va a progresar. Adelante. Y el siguiente. Y bueno, y desde el punto de vista social, adelante. Aquí lo importante es mantener el paciente que sea lo más funcional posible, dentro de cómo se pueda, siempre es importante. Adelante. Bueno, pues obviamente que si no lo hacemos, pues eso se va a ver limitado. Y adelante. Y desde el punto de vista económico, pues bueno, pues eso es franco, ¿no? O sea, los sistemas de salud están colapsados. Entonces, pues eso más que, si lo vemos por un paciente y si lo vemos por todos, todo lo que se requiere, bueno, incrementan los costos, pero para el paciente se traduce en ausentismo laboral y en algunas veces en discapacidad a largo plazo. Y tal vez esas son de las cosas que más pesan cuando ves a los pacientes. Cuando los ves preocupadísimos porque ya se quieren ir de alta, aunque no estén bien, porque quieren regresar a trabajar, cuando ya, o sea, a veces hasta son capaces de poner más en riesgo su salud, su recuperación, con tal de regresar a trabajar. Y dices, bueno, o sea, los entendemos, ¿no? Pues todos estamos en edad laboral. Adelante. Y bueno, aquí solo quería ponerles cuál era la diferencia entre adherencia y cumplimiento. Adherencia es realizar las recomendaciones terapéuticas, tanto desde el punto de vista de medicamentos, de la dieta, ejercicio o rehabilitación física, dependiendo del paciente. Pero la adherencia implica que el paciente cuestione, que el paciente sea alguien activo. La verdad es que de las cosas que mejor nos pueden pasar es cuando el paciente se pregunta o nos pregunta o participa en su tratamiento, en la toma de decisiones. Cuando él te dice, oiga, yo noté que me subió la dosis de insulina y que yo empezaba a hacer, no, obviamente a lo mejor no te dice hipoglucemias, a veces sí, me empezaba a sentir mal y todo, entonces yo le ajusté. O yo noté tal cosa. Entonces cuando el paciente participa activamente, le va a mejorar al paciente. Indudablemente. Cuando él te dice, ¿sabe qué? Yo probé tal cosa o estoy haciendo tal. O sea, enseguida te das cuenta cuando el paciente va más allá. Y eso siempre se va a traducir en beneficio para el paciente. Que eso es lo que se busca. El cumplimiento es como hacer la tarea de decir, me dijeron que hiciera esto y lo hago tal cual. Y a veces hasta nosotros lo identificamos y decimos, oye, a veces es medio peligroso porque si no puedes tenerles un seguimiento correcto, luego dices, chin, necesito que él tenga la capacidad de darse cuenta cómo funciona a veces el medicamento o las cosas y que él pueda autocorregirse y decir, no, sí decido hacerlo, no decido hacerlo, para que sea algo seguro y que él pueda seguir mejorando. Entonces, eso es importante, que siempre ustedes participen y también ustedes solo saben, el paciente, cuáles son sus objetivos, cuál es su meta, qué es lo que busca y eso creo que lo deben de externar muy bien porque nosotros sabemos ajustar las cosas para ayudarlos. El que hace el trabajo al final es el paciente y el mérito es del paciente. Entonces, siempre tratar de ayudarlos en la medida de lo posible para que puedan llegar a ese punto. Y la última. En esta solo les quería mostrar qué hace o cuáles son los factores implicados en que un paciente se adhiera al tratamiento. Participa el paciente, participa el tratamiento, participa el sistema de salud y los factores socioeconómicos. Entonces, tampoco para dejarle la carga al paciente de decir, si las cosas salen mal, fue por mi culpa, no. Digamos que todo esto participa. Y relación del paciente es, uno, qué tan consciente está de su enfermedad y de la salud. Algo que nosotros hemos visto que es súper importante es la motivación. La motivación y la capacidad para realizar el tratamiento. A veces hemos tenido pacientes muy, muy graves, que nosotros sí decimos, ya, yo no veo cómo vaya a salir este paciente, pero a veces les vemos unas ganas genuinas de vivir. Y tú a veces te sorprendes de que a veces dices, chin, va a quedar con muchas secuelas y el paciente tiene ganas de vivir y hace todo por salir adelante.
O hay gente que luego vemos que, sobre todo cuando vemos gente en edad laboral, si tienen 2, 3 hijos, son capaces de hacer lo que sea para estar vivos para esos hijos. Y te das cuenta que esa motivación es importantísima. Entonces, a eso nos ayuda mucho, o le ayuda mucho al paciente, y esto sí depende solo de él. Ahí sí no podemos hacer nada. Y capacidad para realizar el tratamiento también es eso importante. Y cosas que estas sí no dependen del paciente y que esas son donde nosotros tenemos que actuar, es en el tratamiento. En buscar tratamientos que sean más fáciles, explicarles con calma, o sea, dárselos con toda la fácil y que sean los más fáciles de usar. Y bueno, pues el sistema de salud ahí sí, pues poco se puede hacer desde nuestra parte, pero bueno, también participa. Y en los factores socioeconómicos, que ya lo platicaba mucho la ponente previa, es uno, el ingreso familiar influye mucho en la adherencia, porque luego el paciente te dice, sí, pero ¿y cómo pago todo eso que me está diciendo? O hay pacientes que si por algún tiempo requieren pañales, dicen, están carísimos, no tiene idea de cuánto nos gastamos en eso. El apoyo social y económico. Creo que el segundo factor es lo más importante. El primer factor siempre es la motivación y el deseo de salir adelante del paciente. Y la segunda, tener familiares que lo apoyen. Los pacientes más graves o más complicados que han salido es porque siempre han tenido un familiar para apoyarlos. A veces, y sí, casi siempre, las que vemos que siempre han estado ahí son las mamás. La verdad es que es sorprendente cómo hay mamás que se pueden aventar 2, 3, 4 meses en un hospital cuidando a los hijos para que salgan adelante. Y a veces dice, si no hubiera sido por esa mamá, los resultados de este paciente no hubieran sido iguales. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Entonces, con esto solo quería decirles que sí, lo más importante es tener una gran red, hacer conciencia que debido a que la principal causa de discapacidad son las enfermedades, todos podemos estar en ese lugar en algún momento. Entonces, yo creo que tenemos que hacer la conciencia, uno, de cuidarnos lo más que se pueda, de prevenirlo, eso sería lo más importante. Y cuando ya está, hacer lo mejor que se pueda. Y la otra, ser empáticos con los que están pasando por un periodo de discapacidad, porque realmente todos podemos o algún día vamos a estar en ese punto, de alguna u otra manera. Y bueno, pues eso es todo, perdón. A ver si no me pasé de más. Ya. Más que agradecido, de verdad. Perdón, sí, No, este de tiempo. verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues, así que le invito de verdad a que no se desconecte, a que Sí. sigamos en conexión y que siga disfrutando el congreso. De antemano, muchísimas gracias, doctora. Bueno, De verdad. gracias. Sí.